Gracias. Muchas gracias. Señor Neil Shapiro, presidente y director general de New York Public Media, muchas gracias por todo su apoyo. Querido Peter Greenberg, el productor y anfitrión de la ruta turística, el señor Kurt Kinsell, presidente de los hoteles Intercontinental para Américas, miembros de los operadores turísticos y agencias de viajes, distinguidos invitados, damas y caballeros, gobernadores de México, amigos. Primero quisiera agradecer a PBS por esta invitación y la oportunidad de demostrarle al mundo a México. Permítanme decirles que al principio del proyecto, cuando escuché por primera vez a la idea de desarrollar la ruta turística, yo me animé de inmediato. Sin embargo, encontré con gran resistencia en mi oficina, porque hay muchas personas ahí en mi oficina que ni siquiera se imaginan cómo pudiera ser que un presidente hiciera una línea de zipping en la bosque de selva o irse a bucear, porque esto no encaja con la idea y la imagen de una presidencia formal y seria que ellos querían establecer desde el inicio de mi gobierno. Así que hubo ciertas preocupaciones acerca de varios temas. Pero mientras tanto, durante estos debates, estas pláticas en mi oficina de que si era conveniente o no realizar la ruta turística, yo quería descifrar cuáles eran los lugares que íbamos a demostrar en esta ruta turística. Y finalmente hablamos acerca de lo que podíamos hacer y lo que no podíamos hacer. Y decidimos que sí lo hacíamos. Hubo muchas razones para hacerlo, porque me doy cuenta que es una decisión muy controvertida. No es fácil para un presidente tomar una decisión como esta, tomarse el riesgo. Finalmente sí lo hicimos, pero la razón principal por la que lo hicimos es porque yo me siento sumamente orgulloso de México. Amo a mi país y sé perfectamente que México tiene muchísimo que demostrarle al mundo. Yo he tenido la oportunidad de visitar a casi todas las esquinas del país. Soy político. Manejo muchas campañas. Viajo por todo el país apoyando a candidatos o visitando a comités políticos por todas partes de México. Y de esta manera uno tiene la oportunidad de darse cuenta cuán grande, cuán asombroso es ese país de México. Y al mismo tiempo, y viniendo de Michoacán, siendo originario de Michoacán, el estado más bello que tiene México. Bueno, hay ciertos que me lo van a debatir, pero total, se encuentra entre los mejores estados del país. Me doy cuenta cuán importante es el turismo para el pueblo mexicano. ¿Qué tan importante es para millones de personas? Estimamos 7.5 millones de personas que viven de las utilidades del turismo en México. ¿Qué tan importante es demostrar al lugar, a los lagos, a las playas? ¿Cuán importante es ver y demostrar las bellezas, de saborear los sabores de la cocina mexicana o escuchar a una obra de música mexicana? Cuán importante es compartir los encantos de la música de los mariachis, porque México no solamente cuenta con las 4 biodiversidades más grandes del mundo o 10,000 kilómetros de playas o el mismo desierto o selva tropical o millones de acres de bosques y lagos o las zonas culturales más antiguas y originales del mundo. Además de todo eso, México cuenta con un espíritu muy especial, un espíritu de
hospitalidad. Cuando nosotros los mexicanos decimos, esta es tu casa, realmente es justamente lo que queremos decir. Para cualquier familia del país, yo he aprendido que si uno llega en cualquier pueblo pobre, en cualquier lado del país, si una familia pobre abre la puerta de su casa para usted, la puerta de su hogar, ellos le van a brindar cualquier cosa que tienen, cualquier cosa que pueden darle a ustedes para que ustedes se sientan cómodos. Así que el nombre del juego para los mexicanos es la hospitalidad. Es un pueblo hospitalario y esa es la enorme diferencia que nos distingue de otros países. Y por supuesto, como lo dijo la secretaria de Turismo, podemos competir en varios sentidos en cuanto a nuestros sitios arqueológicos. Como les dije, México cuenta, por ejemplo, con uno de las pocas culturas originarias del mundo. Esa cultura originaria que no aprendió de ninguna otra cultura. Por ejemplo, la cultura romana no es una cultura original. Ellos aprendieron de los griegos y los griegos no fueron originarios tampoco. Ellos aprendieron de los egipcios. Y los egipcios sí fueron una cultura original. En México, la cultura olmeca, el pueblo olmeca, representó una cultura original y probablemente 3 o 4 o 5 mil años antes de Cristo, los olmeca empezaron a desarrollar una nueva civilización en mi país y disfruto yo enormemente el explicar a cualquier visitante, a mis amigos, sobre todo a mis familiares, que el pirámide de Sol y de Luna en Teotihuacán empezó a construirse al mismo tiempo que el principio de esta era, el año 0 de nuestra era. Y disfruto enormemente el poder explicarle a la gente la batalla entre los aztecas y los purépechas en mis propias tierras. Me encanta poder explicar el comportamiento de los animales y de las plantas y del bosque tropical en Chiapas. Me enorgullece enormemente nuestros pueblos indígenas y explicar que existen 14 millones de personas en México que se consideran indígenas y que contamos con 84 distintos idiomas y que los preservamos a cada uno de esos idiomas hoy. Para nosotros, México es un gran orgullo y si conocen ustedes al pueblo mexicano, lo pueden identificar eso en la manera que la gente habla de su país. Yo creo en el pasado de México y en el presente de México también. Y por eso yo sé que la cultura, la biodiversidad, el clima, la ubicación geográfica, es el lugar idóneo para el turismo, viniendo de cualquier lado en el exterior de Estados Unidos, pero no tan solo Estados Unidos, de África, de Rusia, de China, del lugar que sea, porque es el lugar perfecto para el turismo. Pero más allá de eso, yo creo apasionadamente acerca del futuro de México. Yo creo que ese futuro va a ser desarrollado con el apoyo de todo el pueblo mexicano. Y una de las cosas que necesitamos apoyar todavía más es la oportunidad de empleos para los mexicanos. Y uno de los mejores lugares o sectores para trabajo en México es el turismo. Mucha gente depende del turismo para su trabajo. Y a pesar de todos los problemas que conocen ustedes de percepción y de problemas en México, a pesar de todo esto, el año pasado recibimos más de 22 millones de visitantes
visitantes internacionales, además de otros 7 millones que llegaron a México en cruceros, además de otros 50 millones que cruzaron las fronteras terrestres para una hora o varias horas o un día, porque México es un lugar idóneo para hacer eso. Y todas las personas mexicanas probablemente deben de hacer algo para demostrar a nuestro país maravilloso a todo el mundo. Y eso es justamente lo que yo trato de hacer. Por supuesto, hubo grandes riesgos. Es natural que existan muchas críticas. Es seguro muchas personas, incluyendo dentro de mi propio equipo, que hacer la ruta turística fue un error. Pero bueno, uno tiene que correr ese riesgo. La verdad es que nos dimos cuenta que este representa una oportunidad singular para demostrar a México a cientos de millones de personas en el mundo. Necesitamos aprovechar de esta oportunidad para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Uno de los problemas al que nos enfrentamos fue simplemente cómo seleccionar a los lugares que íbamos a visitar. Yo tuve muchos problemas con varios gobernadores de diferentes estados que me dijeron, bueno, ¿por qué no visitaron a mi estado? Y tuvieron toda la razón. Yo les puedo decir que fue decisión de él. Ahora lo puedo decir, se los confieso. Otra cosa que les tengo que decir es que los estados que visitamos finalmente, yo creo que estos estados no aparecieron en la edición final. Yo creo que lo más difícil decidir qué estados iban a participar. Lo otro es que tenemos una porque, bueno, yo me divertí muchísimo haciendo esto, porque disfruto mucho de mi país y probablemente va a ser de mis últimos mensajes para cualquiera que ha visitado a México, que vive o ha vivido ahí. Es importante disfrutar del país, visitarlo con ganas de disfrutarlo y gastar un poco de dinero en el propio país. Y para todos aquellos que no viven en México, es importante saber que este es el mejor lugar que conocer. Los sitios que visitamos probablemente sean sitios muy singulares. Buscábamos sitios que realmente sean únicos en el mundo. No se imaginan, pero yo creo que no vamos a ver ninguna playa de Cancún, por ejemplo, porque, bueno, las playas de Cancún, mucha gente los conoce. Veremos a cosas que lo más probable nunca hayan visto antes ustedes. Y esto es según el lema de la campaña del secretario de Turismo en México. Es decir, el lema de que es el México que ustedes pensaban conocer. Peter, muchas gracias por la oportunidad, por su interés y ojalá y disfruten de la ruta turística. Espero que este esfuerzo sea útil para promover más turismo a México y para crear más empleos para los cientos de miles de empleos que necesitamos para el pueblo mexicano. México cuenta con todo lo que quieren ver ustedes como turistas. Así que disfruten el espectáculo, pero sobre todo disfruten de México, el lugar más bello del mundo. Muchísimas gracias.